Estamos en grabación. Y compartimos nuestro último apunte de integrales para ver este ejemplo. Es un ejemplo de un centro de masa. Disculpen. En 3 dimensiones. Aquí tiene que haber 3 momentos. Un momento con respecto al plano YZ, un momento respecto al plano XZ y un momento respecto al plano XY. Y esos momentos divididos por el volumen dan la ubicación entonces de la coordenada del centro de masa. Es fácil recordar porque para el X del centro de masas, para la abscisa, bueno, se coloca X en la integral. Para el Y va con Y y el Z va con Z. Es bien sencillo de recordar. Y recuerden que el ρ es la densidad, porque la densidad por el volumen se te da como la masa, eso es como la masa. Y la masa por el X, que es la distancia, bueno, da entonces el momento. Y el momento partido por el volumen es la coordenada, en este caso de la primera coordenada del centro de masa, así todas hacia abajo, con respecto a Y y respecto a Z. Este es el ejemplo que aquí no está bien logrado, lo voy a hacer en la pizarra, para que miremos cómo esto se desarrolla. Porque este es el tipo de problemas que vamos a incluir en la lista final de problemas que vamos a entregar. Y recuerden que reafirmamos que la modalidad es, yo le voy a dar una lista de ejercicios como la vez anterior. Ustedes lo hacen, lo entregan escrito, y después acá en la universidad hacemos una especie de prueba para cumplir con los requisitos que tiene la escuela para este programa. ¿Es cierto? Como comentaba el otro día, son dos pruebas que hay que venir a rendir acá en la sala. Profesor, ¿sí? ¿Y es posible que esa prueba sea igual que la anterior, que podamos entregar un trabajo? Sí, sí. ¿Sí? La misma naturaleza, sí. Exactamente igual. Exactamente igual, ¿no? Todo similar. Todo similar a lo que fue lo anterior. Así que no tengan allí ninguna preocupación que va a ser algo distinto. Va a ser exactamente igual. Bueno, unos 10 problemas, ustedes lo tienen resueltos. Y vienen acá el día de la prueba misma y resuelven 2 problemas de esa lista. La mecánica que hemos establecido, y eso no va a cambiar. Ahí tenemos que quedar la pizarra. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo mismo? Bueno, en la lista de ejercicios va a contener ejercicios de centro de masa y una mitad de ejercicios, 5 por decir un número, ¿no? Y otros 5 que podría ser 2 de integración aproximada y de sistema de ecuación. Eso es lo que Profesor, buenas tardes. Pensado, ¿eh? Profesor, disculpe. ¿Sí? Dime. La fecha, ¿usted sabe cuándo es la evaluación de...? Yo no. Pero, a ver, el lunes se los tengo. Porque a lo mejor en el primer correo venía esa fecha, ¿no? Eso es lo que no tengo seguridad. Entonces tengo que empezar a buscar los correos. No, yo no los he borrado. Pero los archivo en alguna parte, entonces tengo que ir a buscarlos donde probablemente están. Y si no, consulto, así que no hay problema. Gracias. Porque la idea es que en matemáticas terminemos antes que los otros ramos, ¿no? Que los otros asignaturas. Se quedan desocupados y
se dedican a los contenidos más profesionales. Ya. Centro de gravedad de una cuña. Una cuña. ¿Eh? En 3 dimensiones. Centro de gravedad o centro de masas de una cuña. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que es una cuña? Bueno, es como un trozo de madera así, circular, en que uno le hace, o sea, si se ve así de frente, y uno le hace un corte. Es que una cuña, ¿no? Pero bueno, esto puesto de esa manera, quizás se vería así. O sea, en 3 dimensiones se vería así. Una cuña en que se le hace este corte, como que está indicado allí. Y esta es una vista, ¿no? Eso tiene un nombre técnico, ustedes lo saben. Vista, no sé, frontal o lateral de la figura. Ya está. Entonces nos dice que esta cuña, bueno, es cilíndrica, y el cilindro tiene una ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Ya. Y como se trata de una figura real, bueno, la paramos, entre comillas, acá en el plano XY y la dibujamos hacia arriba. Ese sería el cilindro. Ahí ya. No importa cuán alto sea porque lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar con un plano, que es el plano X más Z igual a. X más Z igual a. Ya. Si uno dibuja este plano, X más Z igual a, estos los planos son fáciles de dibujar porque uno hace una variable 0 y ve cuánto vale la otra y con eso determina el intercepto de la figura con el eje correspondiente a la otra variable. Si Z vale 0, X vale A. Aquí está. Eje X y Z. Ya. Y luego, cuando X vale 0, Z vale A. Quizá hay que ser un poquito más grande. Ahí. Entonces, en A, X vale A, Z vale A. Se vería así, ¿no? Bueno, acá, por supuesto. Profesor, disculpe, ¿puede compartir la pizarra, por favor? Uf. A ver si esto. Ahora sí. Disculpe. Decíamos que entonces se trata de una figura geométrica denominada una cuña. Esto que es un trozo, imaginémoslo, de madera, cilíndrico, ¿sí? Que está cortado, como esta forma, ¿no? Es una cuña para firmar algo, no sé, un vehículo que uno le coloca una cuña para que se mueva. Y esta vista de la cuña cortada se ve de esta forma. ¿Cierto? Ya. El cilindro, bueno, puesto en el sistema de coordenadas X, Z, ese que estamos viendo acá ahora, entonces tiene esta curva que le da la forma al cilindro, la circunferencia, y después tenemos que dibujar el corte sobre el cilindro, un corte inclinado para que quede una cuña. Y el corte nos dice que está dado por ese plano, ¿porque? Claro, al cortarlo se forma un plano ahí. El plano es X más Z igual a. ¿Cómo dibujamos este plano? Bueno, cuando Z vale 0, X vale A. Pasa por X igual a, entonces. Y a continuación, cuando X vale 0, Z vale A. Pasa por aquí Z igual a. Este es el eje Z, el eje X, el eje.
Entonces tenemos trazado ese segmento, y para que esto quede con una vista que se parezca a un plano, entonces ese sería el plano. En esa forma inclinada realmente estamos cortando el cilindro. Y el cilindro va para acá al medio. A ver si por aquí dibujamos un poquito del cilindro, ¿no? Dibujemos esa parte por lo menos del cilindro. Esa parte verde. Entonces quedará así. Quedará así dibujado. Bueno, al completar aquí, eso tendremos como el corte. El corte que el plano hace sobre el cilindro para formar la cuña. ¿Ya está? Bien. Ahora. Sabemos que tenemos que encontrar 4 integrales. La primera integral es el volumen, porque va en cada una de las fracciones que define la coordenada del centro de masa, entonces la calculamos de una vez el volumen de esta figura. El volumen de la figura, entonces, es, si lo pensamos en coordenadas cartesianas, la integral resulta un poco complicada. O sea, es mejor pensarla, ya que se trata de un cilindro, pensar de inmediato en coordenadas cilíndricas. Pensar en coordenadas cilíndricas. La coordenada cilíndrica, bueno, se ve de esta manera. O sea, tiene 3 también dimensiones. Primero, aquí dibujaron una dimensión Z, que es altura sobre el plano XY, o sea, el Z de la coordenada cilíndrica es el mismo Z de la coordenada cartesiana. La diferencia es que acá, en vez de un XY, que son distancias a los ejes X e Y, bueno, la coordenada cilíndrica actúa según un R y un teta, como las otras dimensiones que faltan, R y teta. R y teta. R es una distancia desde el centro del sistema de coordenadas hacia el punto que es aquel que baja del punto PXZ, vamos a llamarlo, y se proyecta sobre el plano X. Entonces, las coordenadas cilíndricas tienen un cambio que viene dado por X igual a R coseno teta, un Y es R seno teta, y un Z, bueno, que es el mismo Z. Porque mide la misma, o sea, mide esa dimensión, la tercera dimensión, bajo el mismo parámetro. Distancia al plano XY. Entonces, el volumen de esta figura verde que está puesta aquí es un integral triple, porque es un volumen. Un poquito más separadas las integrales. Acá. Bueno, y calcular un volumen en coordenadas tridimensionales es lo mismo que si la función fuera un 1. O sea, uno no le coloca función. Entonces, aquí viene el jacobiano de la transformación. Y el jacobiano, para la coordenada cilíndrica, el jacobiano, habíamos puesto así, X y Z sobre R, teta y Z. El jacobiano es R, ese es fijo. Es un valor fijo. Siempre cuando uno usa coordenada cilíndrica, ese es el valor del jacobiano. Así, tendría que colocar aquí un R. El jacobiano. ¿Ya? Y entonces tendríamos de Z, de R y de teta nuestras coordenadas cilíndricas. R, teta y Z.
Ahora, Z entre qué varía. El Z notar que varía, si lo miramos de esta manera, entre 0 y choca en el corte, ¿no? Que tiene esta cuña. ¿Y cuál es Z? Bueno, el Z hay que obtenerlo de acá. O sea, en coordenadas cartesianas Z es A menos X. Pero el X en coordenadas cilíndricas es R coseno teta. Luego Z es A menos R coseno teta. R coseno teta. Ya. Muy bien. Esa es la variación de Z. Z varía entre 0 y Z igual a A menos R coseno teta. Ya. Habiendo variado el Z, ahora tiramos todo sobre el plano XY. Entonces, visto de arriba, este es el eje X, es el eje Y. Entonces aquí miramos cuál es la variación ahora en R y teta, porque son las coordenadas cilíndricas. Bueno, el R varía entre 0 y el R siempre choca en A, porque ese es un círculo radio A. Entonces, R varía entre 0 y RA. Y luego el teta, que gira acá, bueno, da la vuelta completa para completar el cilindro. 0 y 2pi. Y ahí tenemos el volumen. Ya tenemos expresado el volumen, ahora tenemos que calcularlo. Calculemos el volumen. Salvo que, bueno, no tengo mucho espacio, pero lo que vamos a hacer es calcularla mediante nuestro calculador de integrales, ¿no? Eso es lo que haremos. A ver, R coseno teta, bien. Y vamos a mirarlo aquí. Primero voy a llamar a esto. Symbolab. Solución matemático. Entonces necesitamos calcular la integral triple. Buscamos aquí. Aquí tenemos la integral triple. Entonces la última, la integral hacia el lado izquierdo, es el teta que varía entre 0 y 2pi. O sea, aquí colocaríamos 0. Y aquí arriba 2pi. 2 y el símbolo de pi debiera estar acá. Aquí está. 2pi. Después el R entre 0 y A. 0 y A. Entre 0 y A. Y después el Z, que es, habíamos dicho, entre 0 y el Z, que es igual a menos R coseno teta. A menos R. No, coseno hay que colocarlo según lo que aquí indica que es coseno. Coseno va con un paréntesis. Teta, ahí está el ángulo teta. ¿Ya? Y aquí a 1 por R, o sea, R de Z, de R y de teta. Teta, acá está. Así que me sale ahí, hay que sacar el otro dedo ahí. Aquí sí. Ahí está. Se quedó muy retirado. Si tiene efecto eso, lo sacamos un poco. R de Z de R de teta. Entonces pidamos que calcule. Disculpe, anotame el resultado. Anotamos el resultado. Se mueve un poquito.
el resultado es pi a cubo. Pi a cubo. O sea, anotemos esto. En la pizarra, el volumen es pi a cubo. Muy bien. Ahora, dejamos de compartir. Y a ver, tengo que irme de nuevo. Acá. Y ahí estamos. Ya, tenemos el volumen. Ahora tenemos que encontrar ese momento respecto de IZ, que nos va a dar el X. Eso es. De nuevo, la integral es la misma integral. Θ igual 0. Θ igual a 2pi. No será este que después no se puede borrar. No te parece que se puede borrar. Integral entre R igual 0, R igual A, integral entre Z igual 0, Z igual a menos R coseno teta. ¿Mm? Ya. Pero aquí va el X, ¿no? Va el X. En vez de, la función aquí era el 1 porque era el volumen, pero ahora va X aquí. ¿Y X es qué? X es R coseno teta. R coseno teta. Por, hay que ponerle aquí el jacobiano, que es R, y ahora sí viene de Z de R de teta. De Z de R de teta. Ya, miremos eso entonces. Este es Jacob. Bien. Jacobiano, ¿no? Vamos a mirar. Bueno, evidentemente que este R con este R lo vamos a colocar R cuadrado. Y aquí compartimos. Compartir. ¿Qué pasa aquí? Uy, no, esto. Ya. Habíamos dicho que son los mismos los límites de integración, pero aquí va R cuadrado. R cuadrado. Y después sigue coseno teta. Coseno. Voy a poner completo para que aparezca coseno. Coseno. Y del ángulo teta. Ahora sí, de Z de R de teta, y se pone un poco más porque claro, tiene la función integrando es más compleja. A ver, ¿qué nos dice? Dice que este es menos pi cuartos a cuarto. Menos pi cuartos a cuarto. Igual a menos pi cuartos a cuarto. Muy bien. Después viene el otro. Déjame compartir. El otro es el, vamos a hacer el con I. Este fue con X, este fue con I. O sea, es el momento mxz integral entre t igual 0, t igual a 2pi, integral entre r igual 0, r igual a a, integral entre z igual 0, z igual a lo mismo de arriba. Este de acá, para que no se nos olvide, ¿no? Este resultado es pi a q. Poner ahí. Entonces le dejo espacio. Este otro era menos pi cuarto a la cuarta. Ahí está mejor organizar la pizarra. Este sigue siendo entonces
el mismo límite superior para z, a menos r coseno teta. X sería el i, pero el i es r seno teta, para las coordenadas cilíndricas. Sigue siendo aquí el r, el jacobiano, de z de r de teta. Entonces ahora nos vamos acá otra vez a nuestro buscador de integrales, donde tenemos que cambiar el coseno por el seno. R cuadrado, ¿sí? Por seno decíamos ahora. A ver, es seno, el completo, está aquí, y de teta, allí. Dije bien. A ver, lo hice con, claro, R seno teta, si ya lo había hecho con coseno, con seno, perfecto. Y vamos a ver qué nos arroja como resultado. También demora un poco. Y nos dice que es 0. Nos dice que es 0. Bueno, colocamos 0. Este es 0. Y nos queda el último, que es el M, el que va con Z acá. Entonces, el momento XY. Otra vez integral entre θ igual 0. θ igual a 2pi. R igual 0. R igual a. Z igual 0. Z igual θ menos R. Coseno θ. Aquí va entonces el Z. Bueno, el Z es Z. Z. Pero tiene que estar multiplicado por el jacobiano siempre. Este va en todas las integrales donde hay cambio variable. Y en este caso, para la cilíndrica, el jacobiano hemos puesto que regresar. De Z de R de T. Uf, a ver, parece que esta parte ya. No lo expliqué bien aquí. No tenía compartida la pizarra. Entonces ahora me falta el tercer momento. El momento respecto al plano XY, que es entonces con la distancia Z. Z. Pero Z es Z. Coordenada cilíndrica, Z. Nuestro jacobiano, siempre en cambio de variables tiene que haber un jacobiano. Aquí es R el que tenemos, de Z de R de T, y los límites de integración son los mismos. Eso nos dicen las fórmulas. Y si nos vamos a hacer el cálculo, vamos acá. Y tenemos que cambiar nuestra integral. Esto es RZ. RZ de Z de R de teta. Vamos a ver. Aquí integral. Nos resulta. Ha salido aquí un poco extraña. Salió como a cuarto pi medio más pi octavos. O sea, a ver, lo voy a colocar acá. Dice pi medios, o sea, un medio, pi a cuarto, más un octavo pi a cuarto, más un octavo pi a cuarto. Entonces, un medio más un octavo. Un medio son
4 octavos. Más 1 octavo son 5 octavos. Entonces, 5 octavos. 5 octavos. Pi a cuartos. Muy bien. Ya. Excelente. Déjame compartir y volvemos a la pizarra. Y calculamos. Calculamos. Para el X, entonces. Para el X es este M y Z partido por el volumen. Es decir, menos pi cuartos a cuarta partido por pi a cubo. Es decir, es menos un cuarto a. Menos un cuarto. Ese es el X barra, el Y barra. La segunda coordenada del centro de masa. M, XZ sobre B. Es decir, es 0 sobre pi a cubo 0. Ese es el I barra. Y el Z barra es el MX momento respecto al plano XY. Y eso es 5 octavos. 5 octavos pi a la cuarta partido por pi a cubos. Se eliminan los pi. A cuarta con A. 5 octavos. Ya. ¿Tiene sentido esto? Porque recuerden que siempre los problemas hay que no solamente confiar que uno hace bien los cálculos, sino que ver que los cálculos finales tengan sentido. Bueno, la primera comprobación o análisis que podemos hacer es respecto del Z, más sencillo. Y entonces, claro, 5 Profesor, octavos es como si esta altura, la dividimos por 8 y tomamos 5. ¿Sí? Tiene sentido, ¿cierto? 5 octavos A. Está por aquí. Ya. ¿Qué pasa? Cualquier comentario hágalo, por favor. Consultas que tengan. ¿Eh? ¿Qué pasa con el I? El I viene para acá. Está en este lado de aquí, ¿no? En la parte negativa, a un cuarto de A. O sea, este A se divide en, si lo miramos de arriba, así. Este es el X, este es el Y. Entonces va a quedar acá 1, 2, 3, 4. Va a quedar aquí
Porque, a ver, ¿estoy diciendo bien? No, creo que estoy diciendo mal, porque el X es un cuarto de A, negativo, o sea, el X está acá. Lo estoy mirando desde arriba hacia abajo, no para poder explicar. 1, 2, 3, 4, aquí está. Ese es el menos un cuarto A y igual 0. Claro, claro, porque tiene que estar, esto tiene que estar, porque la inclinación viene así, el hilo traspasa acá, ese plano y Z, de alguna forma tiene que contener al centro de masas. Porque esto es simétrico respecto, o sea, respecto del plano ZI, esto es simétrico. Respecto de ese plano es simétrico. O sea, aquí entonces el I tiene que ser 0. Que va a estar justo en ese plano de medio. El I tiene que ser 0. Pero el X tiene que estar hacia atrás, porque hacia atrás del eje X, hacia atrás del eje X, está la parte más voluminosa de la cuña. Es por eso que el centro de masa se traslada hacia atrás del eje X, y entonces eso viene dado por el hecho que el X es negativo. O sea, quizás ahí, a ver, para que lo veamos de esta manera, ¿no? El X va para acá, y el Y va para así. Entonces el centro de masa está ubicado acá. Y eso sí que tiene sentido. Porque en esta parte está la parte más alta de la cuña, que acá. Entonces tiene que estar en la parte negativa del eje. Y tiene que estar además sobre el eje, porque este va a estar, por decirlo así, es la proyección de un punto que está por acá. Ese es un plano de simetría para esta figura. Ese es un plano de simetría. Y este punto de acá, entonces, es el que baja y cae aquí, el que tenemos ubicado en esta posición. O acá, según cómo se vean los sistemas coordenados. ¿Le hace sentido a ustedes? Sí, profe, sí hace sentido de esa forma. Hace sentido, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si se trata de colgar, por ejemplo, de colgar esta cuña con la parte cortada hacia arriba, habría que ubicar este punto y ahí colocarle, no sé, un garfio y colgarlo, y ahí se va a mantener entonces perfectamente vertical. Ya. Eso es entonces un ejemplo, ¿no? Que puede ser útil. O sea, en alguna construcción puede aparecer esta situación, ¿no? Si esos son pilares, ¿no? Y aquí va un techo, aquí estoy inventando, por supuesto. Es un pilar y aquí va un techo, entonces el anclaje habría que ubicarlo en ese punto, ¿no? Para poder tener la máxima fortaleza de la unión. Eso es entonces el caso. Bueno, aquí
porque hay que tener cuidado con el uso de las coordenadas cilíndricas. Se podría hacer en coordenadas cartesianas, pero la forma es mucho más difícil, sobre todo aquí. Aquí los límites de integración resultan con más variables. La ventaja de esta coordenada cilíndrica es que todas parten de cero. Y eso hace que la integral se favorezca en cuanto a encontrar los resultados, ¿no? Es muy favorable. Profesor, una Ya. consulta. Los planos, digamos, usted en la guía pone plano Z igual 0 y plano I más Z igual a A. I más Z. Ay, ¿por qué lo hice con X más Z? Bueno, es lo mismo. O sea, lo mismo en el sentido siguiente, ¿no? Sí, bueno, el mismo sentido. Y claro, está cortado por los lados. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? No sé por qué lo coloqué con X, lo leí. Pero o sea, si lo hacemos con I más Z es lo mismo. Es lo mismo. O sea, con I más Z, miren ustedes, recuerden que este es con X y Z es así, ¿no? Era así. Con ese plano, habíamos dicho, ¿no? Así. Si lo hacemos con IZ, habría que mirarlo así. Este para acá, este para acá, este para acá, este para allá. Así. Ese sería el plano. Este es X más Z igual a el que hicimos nosotros. Y este sería el I, porque es el eje Y. Este sería el I más Z igual a A. Este está cortado así. Así. Y el otro está cortado de la otra manera. Pero el efecto para la figura es exactamente lo mismo. Bien. Salvo que, claro, en este caso, el I va a ser el menos un cuarto A y el X va a ser el 0. O sea, estos dos se van a cambiar. Para este caso, se cambiarían estos dos. Z no tiene por qué cambiar. Ese es. Ya. Ahora uno puede también decir, bueno, ¿y qué pasa si fuera X más Y igual a A? ¿Qué pasa si fuera X más Y igual a A? Bueno, con X más Y igual a A, tendríamos este plano de acá, y aquí habría que hacerlo así, ¿cierto? Ese plano, que es un plano perpendicular al plano coordenado XY. Pero ahí, ¿qué quedaría? ¿Qué figura quedaría allí? Si se mira de arriba, sería, a ver, así, sería esto, ¿no? Esa figura. Estaría cortada así. O sea, ahí no es una cuña. Ahí no es una cuña. Sería un... ¿cómo podrías...? Es cuando uno necesita eso, supongo cuando se diseña un techo y la gente lo quiere hacer con esos palitos que son tan bonitos, tiene un nombre, esa madera tratada, ¿no? Que son circulares
pero se necesitan afirmar en algo. Entonces, claro, hay que hacerle ahí un cortecito para que queden así. Y aquí queden apoyados en alguna parte, ¿no? Pero acá, para esa figura del centro de masa habría que hacerlo probablemente en dos partes. O como ustedes mismos sugerían otro día, esto hacerlo en esta parte del centro de masa y en el pedacito aquí restarlo. No está mal, ¿eh? Hacer ese cálculo. ¿Qué les parece si colocamos este para el trabajo? No se ve tan complicado, ¿no? No se ve tan complicado. Voy a tratar de redactarlo para que se pueda. Se entienda, a propósito, cuando uno inventa este tipo de problemas, claro, cuando uno lo inventa los ve claro, pero es traducirlo para que todos lean lo mismo, eso cuesta un poquito más, pero ustedes saben que de la lista de problemas que hagamos, siempre tiene la posibilidad de que aquí los discutamos en nuestras sesiones de nuestras reuniones, ¿no? Pero es bueno darle vuelta a los problemas siempre y convencerse que están bien resueltos, y todas las variantes también es bueno explorarlas. Entonces, para buscar más aplicaciones a partir de un problema específico que uno plantea de inicio. Ya. Eso sería entonces un ejemplo de este cálculo de nuestro centro de masa. Ahora, todo esto naturalmente que es, aquí no hay dinámica, ¿no? No hay movimiento. Porque bien sabemos cuando hay dinámica, cuando hay movimiento, a veces las cosas pueden estar bien calculadas, pero otra cosa cuando sucede que hay fuerzas que provocan movimiento sobre esta estructura rígida, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto, que es muy popular de ver ese puente que alguna vez colapsó en Estados Unidos, puente colgante, que el viento lo hizo mover, hasta que en un momento entró en resonancia y ¡pum! Se destruyó. Puente de Tacoma, profesor. Tacoma, eso es. Puente de Tacoma. Excelente, gracias. ¿No es cierto? Eso ya, claro, se puede tener todo muy bien calculado, que son los centros de masa, todas las cosas, pero ahí ya influye una cuestión exterior que aquí no estamos para nada considerando. Entonces, por eso que aquí uno se atreve a decir, si ubicamos este punto, centro de masa, y ahí colocamos un gancho hacia arriba y colgamos, esto queda perfectamente vertical. Pero otra cosa es cuando hay movimiento y fuerza que actúan sobre los cuerpos. Puente de Tacoma. Eso fue como en el año 50, parece algo así. Es bastante antiguo ese problema. Ya. Bien. Mire, integrales, uno puede hacer todo un curso de integrales. Hay otras integrales que se llaman integrales de superficie, incluso integrales de línea. Yo no sé si ustedes usan integrales de superficie cuando ven hidráulica, ese tipo de cosas.
Aún no, profesor. Ya. Aún. Bueno, si tenemos tiempo al final, podemos dedicarle una sesión completa a mirar todo este tipo de integrales, ¿no? Lo que sucede con otra forma de integrales, porque eso es interesante, esta integral de superficie. Porque dan cuenta de un hecho como este, mire. Pero allí sí que hay que explorar las cosas de manera vectorial. De manera vectorial. Porque es como pensar en una membrana, ¿no? Una membrana. Y por aquí, por la membrana atraviesa fluidos. Aire, puede ser agua, por una membrana. Entonces se trata de contabilizar el flujo que pasa por la membrana. Y eso se puede hacer con integral de superficie. Y la idea es, bueno, ir calculando también acá sobre un delta de área, el flujo que pasa sobre ese delta, y después expandir esto a la manera de una sumatoria, o sea, una integral, después en el límite, y calcular el flujo que pasa por todo. Ahora, ¿por qué es un poco más complicado? Porque, claro, aquí estos pedacitos de área, que uno ve una membrana lisa, ya, está bien, digamos, eso más o menos comprensible. Pero si la membrana es un poco así, por decirlo así, circular, y el flujo aquí de aire, de fluido, no va en la misma dirección, sino que va así. Entonces lo que hay que hacer es enderezar esto. De alguna forma enderezarlo y hacerlo un poco más, más sencillo para poder hacer el cálculo. Entonces ya esto es una cuestión vectorial y enderezar vectores matemáticas, así muy entre comillas, ¿no? Y aplicarle producto punto. Producto punto, ¿no? Entonces ustedes se acuerdan de un vector A sobre un vector B. Entonces, una manera como de multiplicar esto, bueno, decir, esto hay un ángulo entre ellos. Entonces, lo que yo hago es el A punto B. A punto B, producto punto, que es módulo de A, módulo B por coseno de teta. Teta es el ángulo entre los vectores. Entonces, esto de alguna forma hace perder el carácter de vectorial a este producto. Porque aquí no hay vectores. O sea, entonces, uno puede pensar o explicar esto diciendo que como si este vector se enderezó y se puso en la dirección de B. Es como aquí este flujo que está inclinado, entonces yo lo coloco en forma horizontal. Y ahí es más fácil que calcule el flujo sobre esa superficie. En fin. Bueno, si durante este semestre, en de los contenidos de la especialidad que están haciendo, ustedes ven que necesitan algo de matemática, por favor me lo dicen, y yo no tengo problema en explicarle algo del punto de vista matemático, por lo menos, ¿no? De algún concepto que les pueda ser útil. Se me ocurre que a lo mejor, no sé de otros. Ya. O sea, con esto quiero decir que quería dejar plantear el punto que la integral no termina con lo que hemos visto, digamos. Hay mucho más que explorar con integral. Y otra forma de integración también, que se ven menos práctica, pero que son muy útiles. Son muy útiles. Ya. Muy bien. Entonces vayamos a observar en nuestro apunte qué es lo que sigue. Vamos a retirar esto. Y ya. Creo que ya no voy a necesitar este.
Entonces, como yo le indiqué recién, antes de comenzar la grabación, lo que viene es, entonces, complemento de matemáticas, nuestro apunte de integración aproximada. Se los comparto. Integración aproximada. Entonces aquí subimos un poco. Integración aproximada. Bien. Entonces volvemos a las integrales, pero ahora bajo otro punto de vista. Bajo otro punto de vista. Acá lo que vamos a ver a partir de ahora en adelante son lo que se llama en matemática el cálculo numérico. Cálculo numérico. Uno podría decir que lo que hemos visto de cálculo hasta el momento, derivadas, integrales, en una o dos dimensiones, es un cálculo analítico. Es un cálculo de fórmulas y de resultados exactos. Pero bueno, la vida nunca nos provee formas necesariamente, incluso para muchas cosas útiles, de encontrar maneras de resolver un problema de forma exacta. Hay aproximaciones, ¿no es cierto? Y aquí, esto que se llama el cálculo numérico, tiene forma de aproximarse a los grandes conceptos matemáticos de límites, derivada, integración, de forma aproximada. Ahora, cuando uno habla de aproximación, a ver, esto, lo que quiere decir es lo siguiente. Si uno quiere hacer un cálculo, incluso una medición, podemos decir, ¿no? Una medición. Y pensemos en algo tan sencillo como este. Bueno, si queremos medir una distancia, uno la mide con algún instrumento. Y sabe, ¿no es cierto?, que esa medida nunca va a ser exacta. Ya sea porque el instrumento no está bien precisamente calibrado, o porque nosotros tenemos incluso mala vista. Pero es muy difícil decir algo tan sencillo, tan básico como esto mide 1 metro, ¿no? Es muy probable que nunca uno haya encontrarse en la vida con algo que mide 1 metro exacto. Es prácticamente imposible. Claro, lo que pasa es que si la aproximación en la medida no nos causa ningún efecto, eso está muy bien. Yo supongo que cuando se hacen cálculos estructurales, ¿no? Y en cuanto a medición, estoy simplemente especulando un poco, ¿no? En medidas en metros. Bueno, que uno se pase o se quede en 1 millonésimo, no hay mucho problema, ¿no? 1 millonésimo de metro, no sé, un millonésimo de una cosita demasiado chica. Incluso que si se acumulan muchos de esos errores, ¿no? Un edificio de, no sé, de 20, 30 pisos o 80 pisos.
Si se acumulan esos errores no va a tener ningún efecto práctico. Ahora, claro, si uno piensa en una pieza de un motor, de un cohete espacial, diablo, hay que tener cuidado. O sea, a lo mejor las precisiones de un centésimo ahí hacen que todo si uno no hace las medidas o no fabrica las piezas en un rango tal que nos parece muy pequeño, pero si no fuera así, todo se echa a perder. O sea, aquí hay que suponer entonces que nosotros vamos a específicamente integrar y nunca vamos a tener la posibilidad de encontrar un valor exacto. Mire, es bien conocida esta integral entre menos infinito e infinito. Y la vamos a colocar tal como es. Así, de e elevado a menos x cuadrado de x. Ah, sí. Entonces, si uno después de haber estudiado integrales, cálculo integral, esto es una variable. Y hace el esfuerzo de poder integrar, encontrar el valor de esta integral, incluso si es entre menos 10 y 10, ¿no? Va a ser imposible que lo logre con el conocimiento de los métodos de integración usuales que se hacen en matemáticas. Porque esto no tiene primitiva, o sea, no hay una función cuya derivada sea e elevado a menos x cuadrado. No existe esa función. Entonces, eso significa que no se puede calcular con los métodos tradicionales. Pero claro, la importancia de esa curva es la siguiente. La curva básica de las probabilidades, ¿no? Lo que se llama campana de Gauss. Y con otros métodos uno puede llegar a hacer el cálculo. Hay una forma de hacerlo integrando esto como un integral en dos variables. O sea, la x se divide en un x y un x. Y uno de los x se llama x y el otro se llama y, y por ahí se hace una transformación. Y esa es la campana de Gauss, típica de las probabilidades, ¿no? Y toda esa área va a salir igual a pi medio. Que después uno la estandariza, esta integral, y le coloca aquí 2 partidos por pi, entonces de tal forma que todo eso mida 1, por eso que la probabilidad total es 1. Pero ese es un clásico ejemplo de una integral que no se puede calcular de forma analítica, con los procedimientos que nosotros conocemos. Pero sí lo podemos hacer de manera aproximada. Se ha encontrado un valor de la integral que esté lo más cercano posible al valor real, que no se puede encontrar entonces por esos métodos tradicionales, y que nos permita trabajar con ella, trabajar con su valor. Eso es lo que tenemos. Ya. Esa es la idea entonces de trabajar con integrales aproximadas. Ahora, hay métodos de integración. Hay métodos de integración que son bastante populares, digamos, y son los que nosotros vamos a ver. Acá, en este apunte yo he puesto, entonces, 3 de ellos. Regla de trapecio se llama uno, y las reglas de Simpson. Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Ya los nombres son porque aquí en esta fórmula aparece precisamente 3/8 y en la anterior aparece en esa fórmula el 1/3. H tercio 1/3. ¿No? Ya.
Ahora, ¿cómo funcionan estas integrales? Bueno, para dar una explicación un poco que nos dé una idea de la forma en que se sustentan estas integraciones, hay que pasar previamente por explicar polinomios de Lagrange, ¿no? Y eso también lo vamos a ver. Y eso está en otro apunte. Porque aquí la idea es la siguiente. Cuando explicamos nosotros, ya algunas semanas atrás, respecto de la integral, decíamos, bueno, la integral más sencilla, en una variable. Lo que da cuenta de la integración entre A y B de una curva es el área bajo la curva. La integral de I igual a f de x entre x igual a y b, siendo A y B estos dos puntos, A este y B este otro, esa área viene calculada por la integral, el área bajo la curva. Entonces nuestros métodos no van a dar exactamente el área bajo la curva, sino que un área aproximada. Claro, podríamos tomar de un viaje, ¿no es cierto?, un área aproximada, decir, la verdad es que yo me conformo con un área que yo sé que es bastante fácil de obtener, que es el área de ese rectángulo. Pero claro, no es muy buena aproximación porque uno ve incluso en este gráfico que gran parte se le queda afuera aquí, del área, ¿no? Pero que podría decir, bueno, si yo trato de tomar aquí para puntos dados, puntos que yo sé, puntos que yo conozco, que están reflejados acá en la curva. Y si parto con estos puntos verdes, bueno, una manera de encontrar una área aproximada es unir esos puntos verdes. Y si eso se proyecta sobre cada uno de los intervalos donde se está obteniendo el valor de esos puntos, quedan, uniendo aquí quedarían trapecios. Esto que serían unas figuras así, trapecios. Sería una aproximación donde la diferencia entre el área bajo la curva y el área bajo el trapecio ahora es un poquitito mejor, porque los espacios acá son bastante más pequeños que esta cosa muy burda de haberlo simplemente hecho mediante un rectángulo completo. Ahora la cosa va mejorando si en vez de estos segmentitos le colocamos una curva que podría ser una parábola. Ahí. O después, mucho mejor, pero ahí habría que tener 3 puntitos. Si le ponemos una curva que es una cúbica, por aquí arriba. Y así seguir. Esa es la manera como trabaja este método, ¿no?, de integración aproximada. Ahora, necesitamos entonces también, voy a salir acá. Pero antes tengo que borrar. No, si borro esto. Ya, y lo voy a ir nuevamente acá. 2. Y vemos primero estos polinomios para poder usarlos en nuestra integración aproximada. Mire, parece que ya no. Mi garganta no me está dando para hablar demasiado, pero por lo menos quisiera dejar explicado esto de los polinomios de Lagrange para la próxima vez ya
entrar de lleno al cálculo de las integrales aproximadas, ¿no? A ver, vamos a hacer un esfuerzo de poder hacerlo esto. Entonces ahora pues la interpolación es este que quiero. En este apunte, entonces, para que entendamos el sentido, ¿no? Aunque en este apunte solamente voy a usar aquello que viene titulado como polinomio de Lagrange. Pero en general, en este capítulo, aquí está el apunte completo, en el sentido que hay más de lo que necesitamos, pero es bueno también tener aquí el contexto completo, donde se desenvuelven los polinomios de Lagrange. Aquí vamos a analizar un problema bien especial. Si nos damos puntos en el espacio bidimensional así, una cantidad finita de puntos. Entonces el problema aquí es encontrar un polinomio, una curva que se dice que ajuste esta curva, o sea, que pase por cada uno de los puntos, pero que sea un polinomio. Recordando que los polinomios tienen la gran ventaja de que son fáciles de manipular en el sentido del cálculo, o sea, derivar e integrar polinomios es muy sencillo. Entonces lo que queremos es encontrar un polinomio que pase por todos estos puntos y tenga el aspecto de un polinomio. Entonces, varias maneras. Una manera es tomar lo que se llama aquí una base natural, que cuando después más adelante veamos el sistema de ecuaciones, a ello lo voy a recoger de nuevo, por eso ahora me lo puedo saltar. Y después una base de Lagrange, que es el que nos interesa esta vez para la temática de las integrales aproximadas, poder tener una cierta claridad de ellos. Y después una base de Newton que, bueno, es mejor que la anterior, pero que también se puede usar en la integral aproximada, pero es mucho más sencillo hacerlo usando los conceptos de base de Lagrange. ¿Qué dice la teoría matemática? La teoría matemática dice, si uno tiene este conjunto de puntos, x0 y 0, x1 y 1, hasta xn y n, va a poder encontrar un polinomio que se ajusta. Si estos son puntos de una función, yo voy a poder encontrar un polinomio, acá, así. La curva roja es exactamente la curva ahora, y lo verde el polinomio. Un polinomio tal que se ajusta bastante bien, o sea que la distancia entre el polinomio, entre lo verde y lo rojo, que es la función, es menor que cualquier épsilon, o sea, es casi lo mismo, es casi lo mismo. Esa es la idea de ajustar curvas. Esto es muy usado en ciencia, ¿no? Uno tiene datos. Estos puntos son datos. Entonces lo que quiere es extrapolar. Por ejemplo, datos de temperatura durante un año en una cierta región y medía, no sé, todos los días a las 12 del día. Y uno quiere saber, bueno, más o menos cómo se comporta la temperatura en otros instantes que corre el sabor. Entonces ajusta esa curva mediante un polinomio y ahí tiene más o menos una conducta de los valores, de los puntos entre valores que no se conocen. Ya.
Muy bien. Ahora. Entonces ya le dije que esto base natural lo voy a retomar cuando veamos sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a ver de inmediato esto base de Lagrange. ¿Cómo se construye ese polinomio que pasa por n más un punto? Porque aquí comienzan numerados en 0 y terminan en n, o sea, hay n más un punto. El polinomio de interpolación de Lagrange tiene esta forma. Tiene una parte que es el coeficiente del polinomio, que viene dado por los i's de los puntos. El i0, el i1, el i0 está acá, el i1 está ahí, hasta el in que está acá. ¿Eh? Así se van colocando. Eso es estable, digamos, va a funcionar así siempre. ¿Eh? El i0 va a ir ahí, el i1 acá, ordenadamente hasta el in al final. Ahora, ¿esto cómo se obtienen esos L's? De una forma bien ingeniosa de obtenerlo, ¿no? De la siguiente manera. Los L están dominados con L sub 0, L sub 1, L sub 2, L sub K hasta L sub N. Uno cualquiera, el L sub I, ¿cómo se construye? Se construyen, esto es estándar. En el numerador se coloca X menos algo, X menos algo, X menos algo, X menos algo, X menos algo. ¿Cuáles son los algos? Para un punto en la posición iésima, se colocan todos los X hasta antes de este, se salta el de la posición iésima y se sigue después con la posición I más 1 hacia adelante. X menos X0, X menos X1, X menos XI menos 1. Aquí nos saltamos el iésimo. Nos saltamos el iésimo. Y seguimos con el I más 1 hasta terminar con X. Y en el denominador se coloca la misma forma del numerador, pero en vez de X se coloca el X saltado, el que hemos saltado, el XI. El XI, el XI, el XI y el XI. Esa es la manera como se construyen los polinomios de Lagrange. Bien. Entonces, para terminar con esto, vamos a ver un ejemplo. Mire, este polinomio va a ir entonces con un I1, que es el 3, por un L0, que es este. Ya voy a explicar cómo se va formando esto. Un 4, aquí está, el 3, otro lapicito, anotar, y coloquemos un color no tan florido como este, ese. Entonces va a tener el 3, el 4, no, parece que no se nota mucho. El 3, el 4, el 2 y el 1. ¿Eh? El 3, el 4, el 2 y el 1. Por un L0, por un L1, por un L2 y por un L3. Son los 4 polinomios. Entonces, ¿cómo se consigue primero? Nos saltamos el primer punto, por decirlo así. Entonces vamos a tener X menos 2, X menos 3 y X menos 5 en el numerador. Partido por la misma estructura, pero en vez del X se colocamos el X que hemos saltado. Aquí nos saltamos el 1, 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 5. Se hace el cálculo y se obtiene ese polinomio. Como lo hacemos con el segundo. En el segundo nos saltamos el 2. Va a quedar X menos 1, X menos 3, X menos 5. Y ese 2 que nos saltamos lo vamos a colocar en el denominador en la misma estructura del numerador en vez del X.
Aquí nos hemos saltado el 2, entonces 2 menos 1, 2 menos 3, 2 menos 5. ¿Cómo sigue el tercero? Sería x menos 1, x menos 2, x menos 5. Nos saltamos el tercero, el x3. Y ese 3 lo colocamos en el denominador. 3 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 5. Y finalmente, para el último punto, tendríamos x menos 1, x menos 2, x menos 3. Nos estamos saltando el último. Y el 5 que no hemos saltado, lo colocamos 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3. ¿Ya? Ahora, este numerito aquí es 8, este factor, ese denominador es 3, este es 4 negativo y este es 24. Y aquí están puestos los numeradores y con eso se conforma entonces el polinomio. Ahora, si hacemos el ejercicio de multiplicar todos estos factores, x menos 2, x menos 3, x menos 5, y después x menos 1, x menos 3, menos 5, hasta el final, vamos a llegar a ese polinomio. Entonces, ese es el polinomio de Lagrange que pasa por todos estos puntos. Es una modalidad bien sencilla, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿sí? Con todas estas cosas. Ir haciendo de forma ordenada, pero se puede hacer para la cantidad de puntos que uno quiera. Pero, digamos, no tiene es bastante simple, o sea, no tiene ninguna dificultad poder hacerlo. Esos son los polinomios de Lagrange que nosotros vamos a usar después entonces en lo que tenemos acá, integración aproximada, en la integración numérica, ¿no? Porque aquí yo hago explicaciones y me apoyo en eso, sobre todo cuando hay que explicar el error. Aquí está dicho, entonces vamos a usar el polinomio de Lagrange. Ya. Ahora. Profe, ¿vamos ¿Sí? a descansar un poquito o le vamos a dar seguido? Bien, voy a terminar en 5 minutos porque ya estoy demasiado congestionado, apenas puedo hablar. Ah, perfecto. Ya. Simplemente quería darle la idea de lo que vamos a hacer. No, sí, tenía en consideración eso. Pero ya mi nariz está cerrada completamente. Ahora, esto parece un poco complicado, ¿no? Mucho cálculo, mucho cálculo. Pero aquí viene el auxilio, y esa es la parte interesante, que todos estos cálculos los vamos a hacer en Excel, ¿no? En Excel. Es decir, cuando tengamos que hacer estas, porque son cálculos sobre números, son cálculos numéricos. Y si vamos a usar muchos puntos, por ejemplo, 30, 40 puntos, hacer cálculos sobre 30, 40 puntos es bastante complejo. Pero afortunadamente todo esto se puede hacer en el Excel, cosa que ustedes manejan bastante bien. Entonces va a ser algo muy sencillo. El cálculo que vamos a usar va a ser basado en estas tablas que se llaman hojas de cálculo. Ahora, el error es otra cosa. O sea, uno puede hacer cálculo aproximado, pero también tiene que tener una dimensión del error, de qué tan lejos quedó del valor exacto. Y ese error también, afortunadamente para este caso del uso de integral aproximada, también tiene una forma de acotar, que no está complejo. No está complejo, se puede hacer. Entonces vamos a tener una aproximación cuando tengamos un problema y también vamos a poder hacer un cálculo de la cota del error, qué tan cercano o lejano estamos del valor exacto que podríamos haber obtenido por otro método, digamos, por un método más analítico, porque hemos usado aquí anteriormente las integrales. Disculpe que parece que mi resfrío se me declaró hoy día con mucha violencia.
y mi garganta ya no resiste mucho. Entonces voy a dejar hasta aquí y el lunes continuamos. Dejamos hasta aquí el día de hoy la Perfecto, reunión profe, no hay problema. y continuamos. El lunes ya avanzamos con más propiedad y la otra semana vamos a tener bastante redondeado todo esto de los métodos aproximados para el cálculo integral. Que se mejore, profesor. Gracias, muchas gracias. Eso. Que mejore. Que se Gracias, mejore, tengan buenas profe. noches. Buenas noches a todos. Buenas Que noches. estén muy Buenas bien. noches, profesor. Cuídese Gracias, mucho. gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Adiós, gracias. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, buenas noches.